El tema de esta noche es un tema muy precioso que Dios puso en mi corazón y espero que cada uno de nosotros dispongamos nuestro corazón en este día. Y les invito a que me acompañen al libro de Juan, capítulo 4. Sé que muchos ya sabemos esta historia, es muy preciosa, que nos lleva a meditar mucho. Juan capítulo 4, vamos a estar, voy a ir leyendo, vamos a ir por paso porque es la historia de una mujer que tuvo un encuentro con Jesús. Y el tema de esta noche es: un encuentro lo cambió todo. Dígale a la persona que está a su lado: un encuentro lo cambió todo, dígale. Un encuentro lo cambió. Pero así con convicción que sí usted ha tenido un encuentro. Amén. San Juan capítulo 4, su verso, vamos a estar leyendo pues es toda la historia del 1 al 42, pero vamos a ir por partes, cómo vamos a ir desarrollando este tema. Vamos a estar leyendo del versículo del 1 al 6. Y dice así la palabra del Señor: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. El verso 2 dice: aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue a otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces, dice, Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. En otra versión dice que era al mediodía, o sea, a las meras 12 del día, ¿verdad? Y dice, y vamos a ir leyendo esta palabra conforme voy a ir desarrollando este tema. Como les decía al principio, un encuentro lo cambió todo. En la palabra del Señor vemos muchos personajes de la Biblia, ¿verdad? Que han tenido encuentros muy precisos, encuentros muy poderosos, encuentros donde Dios mismo, Jesús mismo vino. Por ejemplo, tenemos la historia de Moisés, ¿verdad? ¿Qué era Moisés? Era un hombre que apacentaba las ovejas. Pero cuando Jesús vino al encuentro con Moisés, se le apareció, ¿dicen qué? En una zarza ardiente. Este fue el encuentro que Moisés tuvo con Jesús. Y así vemos muchos hombres de la Biblia, ¿verdad? Saulo, dice que Saulo era un hombre que perseguía a los cristianos. Y al final de cuentas, si vemos, ¿qué dice? Que se convirtió, que el Señor ¿verdad? Lo encontró, lo buscó, y él vino y cambió por ese encuentro. Y después ya no perseguía a los cristianos, sino él era quien llevaba la palabra, aquel que él traía esa salvación a las personas que él mismo corría, ¿verdad? Pero hoy el Señor quiere hablar de un encuentro que lo cambió todo en nuestras vidas. Yo creo que si usted está el día de hoy aquí es porque en algún momento tuvimos un encuentro, ¿verdad? Todos tenemos ocasiones donde hemos tenido momentos en la vida que lo cambian. Por ejemplo, alguna noticia, ¿verdad? Tal vez usted estuvo muy feliz en todo el día y llegó una llamada y así cambió esa llamada, nos puso triste, tal vez nos puso tenso, cambió por un instante, ¿verdad? Esa noticia. O algún mensaje inesperado de alguien, ¿verdad? Que tal vez uno no se lo esperaba, y ese mensaje lo deja uno así como ¿qué, verdad? ¿Qué pasa? O sea, y son cosas que le pasa a uno en la vida que cambian por un instante o por momentos o tal vez por un largo plazo. Pero hoy quiero contarles de una historia que me cautivó mucho, la historia de esta mujer samaritana. Sé que mucho la hemos escuchado, ¿verdad? Y por eso le puse el tema: un encuentro que lo cambió todo. Y vamos a ir leyendo toda esta historia porque sé que a veces tal vez solo la leemos de corrida, pero no prestamos mucha atención lo que el Señor hizo en la vida de esta mujer. Y hoy vamos a aprender
Y yo quiero que usted levante su mano y le diga al Señor, hoy quiero tener un encuentro contigo que lo cambie todo. Amén, con esa convicción y esa fe. Como vemos aquí la historia, ¿verdad? Nos habla que Jesús dice que Él venía, ¿verdad? Iba pasando por Galilea, pero Él se detuvo, ¿verdad? Para ir a este pueblo, por decirlo así, a Samaria. Dice que Él vino a esta ciudad, ¿verdad? Pero meditando yo cuando leía la historia, no fue casualidad que Jesús quiso pasar a ese lugar, ¿verdad? Dios siempre sabe que nos va a encontrar en un lugar específico, donde nosotros vayamos todos los días, donde nosotros nos encontremos todos los días. Ahí el Señor, esa área, ese momentito Dios lo va a usar para poder querer venir con nosotros. Y así vemos, dice que Jesús, ¿verdad? Se sentó al lado del pozo. Yo me imagino, imaginémonos un poquito aquel pozo, ¿verdad? Él cansado de tanto caminar, ¿verdad? La Biblia no nos especifica cuántos kilómetros él pudo haber caminado, pero dice que él se sentó cansado. Y a la hora sexta, dice aquí, o sea, al mediodía, dice que una mujer acostumbraba a ir al pozo a esa hora. ¿Para qué? Para ir a sacar agua del pozo, ¿verdad? Y aquí vemos, más adelante nos dice la palabra en el verso 8, vamos a seguir leyendo y dice, pues sus discípulos, el 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar comida, ¿verdad? Aquí vemos la historia que dice que cuando Jesús estaba en ese lugar, esta mujer se acercó y llegó al pozo. Jesús llega a los lugares donde otros no quieren ir. Si vemos la historia más adelante, ¿verdad? Nos habla que dice que normalmente Samaria tenía un conflicto entre los judíos y los samaritanos, ¿verdad? No se podían ver. Como muchas veces nosotros, ¿verdad? Tal vez algún disgusto con alguna persona y uno dice, ¿verdad? Y yo me imagino, ¿sí? Que los judíos y samaritanos dice que no podían ellos ver, no podían ellos hablar. Pero vino esta mujer y dice que Jesús le dijo, dame de beber agua, ¿verdad? Es como cuando uno va a la tienda y alguien de repente, ¿verdad? Le dice algo a uno y le habla y uno se queda sorprendido. Dice que esta mujer se quedó sorprendida de verlo, escuchar a él y todavía en haberse sorprendido, ella le dice, tú me estás pidiendo que eres judío, me estás pidiendo a mí que yo te dé agua. Qué interesante, ¿verdad? Pero dice, Jesús decidió pasar por ahí porque él sabía que había una vida que cambiar. Probablemente esta mujer, ¿verdad? Iba todos los días al mediodía. Si vemos más adelante la historia de esta mujer, vamos a ir poco a poco. Dice que ella acostumbraba a ir a esta hora porque por el tipo de vida que ella llevaba, ¿verdad? Sabemos, en la Biblia lo hemos escuchado muchas veces, que dice que era una mujer que había pasado por muchos matrimonios, ¿verdad? Por muchas parejas. Y yo pienso que esta mujer iba porque evitaba, ¿verdad? A todos los vecinos del vecindario para que tal vez no la juzgaran, no la rechazaran. Porque podemos leer la historia, pero yo pienso que para ella no era fácil también vivir en esa vida, ¿verdad? Es como muchas veces nosotros nos podemos encontrar en alguna situación, en algún momento y nos sentimos incómodos, nos sentimos que no encajamos en esa pieza, ¿verdad? Y yo pienso que esta mujer así estaba, no encajaba, ¿verdad? Porque ella sabía cómo ella estaba, ella sabía que lo que estaba haciendo, ella sabía que la vida que ella llevaba no era buena, ¿verdad? Y era una mujer, me imagino yo, porque si lo vemos en aquel tiempo, si dice que la persona, ¿verdad?, que adulteraba, los apedreaban, imagínense, o sea, era difícil en ese tiempo. Pero ella se consideraba una mujer rechazada,
Si vemos, tenía un pasado muy difícil, porque la señalaban de cómo ella vivía por tener muchos hombres en su vida, y evitaba a la gente, ¿verdad? Para que ella no pudiera escuchar todo lo que la gente decía o hablaba de ella o murmuraba, ¿verdad? Pero Jesús llega a los lugares donde otros no quieren ir. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros humanamente, ¿verdad? Podemos decir, podemos juzgar por lo que vemos, podemos, ¿verdad? Muchas veces decir, no, con esta persona yo no me junto, o diferentes formas, ¿verdad? Pero yo pienso que igual así pasaba con esta mujer exactamente, pero Jesús llegó donde tal vez nadie más se atrevía a poder venir y hablarle a esta mujer, ¿verdad? Quizás muchas veces nosotros nos hemos sentido igual, ¿verdad? Donde nos hemos sentado en un lugarcito hasta allá atrás y con aquel temor que alguien nos hable o que alguien nos diga. Pero más sin embargo hubo uno que sí se acercó y sí sabía que ese día iba a ser el día específico para esta mujer. Así como tal vez en su momento Dios llegó a su vida, Dios lo sacó de donde estaba, y hoy si usted está aquí es porque Dios lo ha permitido, y es porque usted tuvo un encuentro con Dios en su momento. Y quizás alguien, ¿verdad?, pensaba en decir, no, esa mujer, yo, ni por cerca, ¿verdad? Pero Jesús vino y no le importó. Incluso dice más adelante la palabra, si leemos, dice que cuando los discípulos llegaron y lo vieron conversar con ella, vamos a ir al verso 9 y dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos, dice, no se tratan en sí. Pero mire la respuesta de Jesús, que le dice, si conocieras el don de Dios, ¿quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua. El 11 dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla del pozo, es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebiere él, sus hijos y sus ganados? Pero miren la respuesta de Jesús, que le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Wow. Yo pienso que esta mujer se quedó cautivada, impactada por lo que Jesús le respondió. Porque ella, ¿verdad? Cuando ella le dijo, dame de beber agua, y él le responde, pero si tú supieras quién soy yo, más bien a mí me pedirías esa agua. Y ella le explica, ¿verdad? Él le explica y le dice, el que bebiere de mi agua, sea de mi espíritu, jamás tendrá sed. Y yo sé que cada uno de los que estamos aquí, todos somos de casa. Sé que en algún momento nosotros hemos bebido de esa agua del Señor. Sí, todos de los que estamos aquí hemos vivido del agua del Señor. Pero por X razón, por motivos, si la hemos dejado de seguir tomándola, de seguir, ¿verdad?, refrescándonos. Por eso estamos aquí el día de hoy, para poder volver a ir a esa fuente y que se cumpla esa palabra que dice que el que bebiere del agua que el Señor nos da, que jamás vamos a tener sed. Amén. A veces pensamos nosotros, ¿verdad?, que solo en la iglesia Dios se puede mover, pero Dios nos encuentra aún en nuestro día común, en nuestro día ordinario, en nuestro día cualquiera. Dios nos encuentra ahí, así como le pasó en el encuentro de esta mujer, que tal vez mucho tiempo, tantos años, ¿verdad?, de venir de una relación, otra relación, otra relación, otra relación. Yo pienso que en el corazón de esta mujer
era un corazón vacío, porque si la palabra dice más adelante que ella tenía una vida donde tenía muchas parejas, era porque necesitaba el amor de alguien, ¿verdad? Necesitaba ser saciada de esa agua. Por eso Jesús le dice al principio, si vemos, Dios no vino y le dijo, si me das agua yo te voy a dar unas monedas de dinero, ¿no? Porque sabía que tal vez eso le podría sobrar o ya lo tenía. Lo que ella realmente necesitaba era tener a Jesús en su corazón. Era un cambio en su vida, ¿verdad? Y así nosotros también necesitamos tener ese cambio en nuestra vida, tener a Jesús en nuestra vida siempre, ¿verdad? Y Dios va a llegar en ese momento, en el momento inesperado que nosotros menos lo esperamos, es cuando Dios llega a nuestras vidas. Es cuando el Señor está ahí con nosotros. Más adelante, si vemos del verso 11, dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, ¿verdad? Le dijo cuando que no tenía él para poder sacar el agua. Vamos a ir al 14. Más el que viviere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será él una fuente. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Wow, ¿cuánta era la necesidad de esta mujer? O sea, la captó así, ¿verdad? Porque si ella le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo ya no venga más a este pozo, ¿verdad? ¿Y ustedes creen que ella ya no iba a ir más a traer agua? Por supuesto que iba a seguir yendo porque iba a necesitar el agua, ¿verdad? Pero ya no ella se iba a sentir rechazada, ella ya no se iba a sentir vacía. ¿Por qué? Porque Dios le iba a dar de su espíritu, y eso era lo que ella le estaba diciendo, dame de esa agua para que yo ya no venga más a este pozo. Yo pienso que ella ir al pozo, si lo podemos ver de esta manera, quizás pensando en el camino, a quién se iba a encontrar, quién iba a salir al encuentro de ella para poderla señalar, para poderla, ¿verdad?, acusar. Pero Jesús rompe esa barrera. Jesús siempre va a romper la barrera por usted y por mí. Él es el único que va a meter sus manos. Incluso la misma palabra dice que del pozo cenagoso Jesús nos dio la mano y ¿qué? Nos sacó. Jesús es el único que va a romper, ha rompido las barreras por usted y por mí. Él no le ha importado que usted venga arrastrando, que usted haya hecho en la vida, sino lo único que a Jesús le importa es que entreguemos nuestro corazón, nuestra vida, y que pueda haber ese cambio en cada uno de nosotros. Amén. Y si vemos aquí esta historia, es tan preciosa porque Jesús rompe esa barrera. ¿Por qué? Porque la barrera racial de aquel tiempo no tenían relación los judíos y los samaritanos. Barrera social, ¿cuál era la barrera social? Un hombre no podía hablar con una mujer. En aquel tiempo dice que un hombre no podía tener un acercamiento con la mujer, ¿verdad? Y si lo vemos en una barrera moral, pues la mujer tenía un gran pasado muy complicado. Pero sin embargo Jesús decidió hablar con ella y no le importó romper esa barrera, que nadie más lo había hecho, nadie más se atrevía a haberlo hecho, pero Él sí lo hizo. Jesús nunca se va a acercar a las personas perfectas, eso tengámoslo en mente. Jesús se va a acercar a las personas que más lo necesitemos. Dios nunca se va a acercar a aquellos que se creen perfectos, que estamos bien. No, Dios se va a acercar a los que sabe que fallamos y que le reconocemos a Él que fallamos cada día y que somos seres humanos y que lo necesitamos a Él. No importa su pasado, mi pasado, pero Jesús quiere tener un encuentro con usted y conmigo. Y algo que me impactó mucho es que Jesús le ofreció a esta mujer el agua que realmente necesitamos nosotros. Así como le dijo esta mujer,
Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Le dijo, ¿verdad? Nuestros padres adoraron en ese monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este momento ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Y si vemos más adelante, Jesús ofreció lo que realmente la mujer necesitaba. Y es algo tan poderoso que cada uno de nosotros necesitamos llenar nuestra fuente todos los días. Jesús no le ofreció un vaso con agua, no se refería a eso, se refería a una vida espiritual que cambiara su entorno, que cambiara su manera de vivir, que cambiara el pasado. Ya no lo podía cambiar, ¿verdad? Porque nosotros el pasado no lo podemos cambiar, pero nuestro presente sí, nosotros somos responsables de poder cambiar nuestro presente. ¿Por qué? Porque nuestro pasado, por eso dice el pasado, porque quedó atrás. Pero nuestro presente, nosotros somos responsables que de aquí en adelante, desde el momento que usted y yo tenemos ese encuentro con Jesús, somos responsables todos los días de poder cambiar nuestro presente. Amén. Y esa agua que Jesús le estaba presentando a esta mujer era para una vida espiritual. Saben que en este tiempo nosotros, la humanidad, prácticamente estamos buscando tener una vida, según, entre comillas, plena, pero ¿dónde lo buscamos? En lo equivocado, ya sea en dinero, en los vicios, ¿verdad? En los placeres del mundo, en querer tener éxito. Allí pensamos nosotros poder encontrar lo que nosotros estamos buscando. Pero Jesucristo vino para satisfacer la sed del alma del ser humano y poder llenar todo vacío. Porque creo que todos en algún momento buscamos poder trabajar muchísimo, ¿verdad? Quizás hemos buscado muchas formas de poder satisfacernos humanamente, pero sabemos que eso no nos llena. Sabemos que el único que va a llenar nuestros corazones, el único que va a llenar nuestras vidas es Dios. Él es el único. ¿Por qué? Porque aunque nosotros podamos tener todo lo que nosotros queramos tener, pero siempre vamos a vivir vacíos, siempre vamos a vivir decepcionados, siempre vamos a vivir con una vida que no le hallamos el sentido, aunque tengamos todo a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque no hay ese vacío no se ha llenado aún en nuestras vidas. Pero cuando nosotros venimos y le decimos al Señor que Él nos llene, de seguro vamos a tener ese cambio en nuestra vida, así como esta mujer vino. Porque ¿qué necesitaba esta mujer? Esta mujer necesitaba amor y aceptación, ¿verdad que sí? Porque si ella tenía hasta el 6º esposo, era porque buscaba un amor que ningún hombre lo podía llenar, ¿verdad? Nadie le podía cambiar. Todos quizás le fallaban, porque si dice la palabra del Señor que tenía 6 hombres, es porque todos le fallaban. ¿Por qué? Porque no había en su corazón esa llenura, esa plenitud para que el Señor, pero Dios vino y ella pudo tener ese cambio con el Señor. Un encuentro con Jesús cambia nuestra historia. Vamos a leer más adelantito el verso 27.
Dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Wow. Dice que, verá aquí nos dice la palabra, la mujer que se sentía rechazada, la mujer que se sentía sin valor, la mujer que temía encontrarse con las personas de su pueblo, ahora que dice que hizo, dejó su cántaro y se fue corriendo a poder decirle a las personas lo que Jesús le había dicho. Porque incluso ella misma se respondió y ella dice, algo que nadie más me lo había dicho, Él me lo dijo. Más adelante dice, entonces salieron a la ciudad y vinieron a Él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Un encuentro con Jesús cambia nuestra historia. Esta mujer de ser rechazada pasó a ser una mensajera de Jesús, una mensajera de esperanza. En ese momento yo pienso que para ella fue algo liberal, ¿verdad? Para ella haberse encontrado a Jesús en el pozo fue algo que la libertó, que ella sintió que la libertó, porque no le importó volver a regresar donde aquellos que la rechazaban o la miraban mal, no le importó a ella y salió corriendo a decirles, ¿verdad? Lo que Jesús había hecho en su vida. ¿Y qué es lo que le interesó a ella? Que los demás vinieran, ¿verdad? Todos vinieran y que ellos pudieran sentir eso mismo que ella sintió. Por eso dice, ¿verdad? Que Jesús cambia nuestra historia. Muchos, dice, creyeron por su testimonio que ella le dijo lo que había hecho en su vida. Luego fue a la ciudad a contar todo lo que había pasado y ahora la podemos ver anunciando a Jesús. Perdió el miedo y algo en su interior cambió. Cambió y el único que cambió en su interior fue Jesús. Un verdadero encuentro con Jesús siempre produce un cambio en nuestras vidas. Meditemos por un momento. Haga usted memoria de aquí a unos 10 años atrás. Meditemos por un momento. Así en su mente rapidito. ¿Dónde nos encontrábamos nosotros de aquí en 10 años? ¿O qué estábamos haciendo? ¿Cómo estábamos? Y hoy tráigalo al presente. ¿A dónde usted está el día de hoy? ¿Por qué? Porque ese cambio Dios lo hizo en nosotros en su momento, así como le pasó a esta mujer, así también ese cambio se produjo en nosotros, en nuestra vida. Y si hoy estamos aquí permaneciendo, es de aseguro que ese cambio Dios lo está aún haciendo en nuestras vidas, ¿verdad? Porque no tampoco somos perfectos, pero en el camino Dios nos va perfeccionando a todos, amén. Esta mujer, a pesar que ella en su momento se sintió aislada, pero ahora la podemos ver una mujer evangelista que quiere que toda la ciudad encuentre a Jesús también. Cuando alguien tiene un verdadero encuentro con Jesús, no puede quedarse callado. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es religión. Dios nunca va a ser religión. El que nosotros pensamos que la iglesia es religión, pero la iglesia no es religión. La iglesia es un encuentro personal que nosotros tenemos con Jesús.
y que aún con nuestros corazones rendidos nosotros podamos servirle a Él. Y vemos más adelante en el verso, vamos a leer el verso 41. A mí me impacta mucho cómo termina esta historia. Voy a leer del 40. Dice: entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Wow. Miren, por un encuentro, un momento específico que el Señor usó en la vida de esta mujer, muchos pudieron ser salvos, muchos pudieron venir, incluso poder decir al final de esta historia: no porque lo dijiste, sino porque lo vimos, porque lo escuchamos, creímos y sabemos que Él es el Salvador. Hermanos, nosotros hemos tenido un encuentro, y si usted aún no ha tenido ese encuentro personal con el Señor, hoy es el momento que nosotros lo tengamos, que nosotros impactemos vidas. Mire que allá afuera la gente ya está cansada de escuchar de la iglesia, está cansada de ver decir la iglesia, la religión. La gente ahorita lo que quiere es que le demostremos con nuestro propio testimonio, que le demostremos en predicándole la palabra tal cual es, para que ellos puedan oír, porque de que han oído, ¿verdad? Pero no han creído. ¿Por qué? Porque no nos han visto a nosotros ser una iglesia como somos aquí, ser allá afuera también. Así como esta gente creyó por esta mujer que Dios cambió su vida, ¿verdad? Porque le pudieron decir a ella, pudieron ver el cambio, pudieron ver lo que Jesús hizo en ese momento, ese cambio en la vida de la mujer, para que le hayan dicho: ahora creemos lo que tú nos has dicho. Un encuentro con Jesús puede sanar el pasado, llenar el vacío de nuestros corazones, cambiar nuestra identidad, convertirnos en testigos de su amor, hasta que tengamos un encuentro genuino que lo cambie todo en nuestras vidas. Así como esta mujer lo tuvo en el momento tal vez que ni ella misma se lo esperaba, ni ella misma sabía, pero en esto ya estaba escrito en el momento de Dios. Dios no llega por casualidad, nunca ha llegado por casualidad. Él sabe el momento específico de cada uno de nosotros. Él sabe en el momento que nos encontramos, sabe la circunstancia en la que nosotros estamos, sabe la situación. Aún en medio de ahí Dios va a llegar, Dios está ahí en ese momento específico. Que nosotros nos convirtamos en personas con un corazón sensible a la voz de Dios. Jesús no habitó a la mujer. Jesús más bien fue a Samaria porque Él sabía que iba a transformar a una sola vida, y de esa vida iba a hacer muchos más. Así como nosotros un día llegamos nosotros, pero viene nuestra familia, nuestros hijos. Y así, ¿verdad? Jesús no ve nuestro pasado para rechazarte, lo que Él ve es para sanarte. Dios nunca nos va a sacar en nuestra cara el pasado, nunca nos va a decir, pero sí nos va a sanar si nosotros le permitimos a Él, si abrimos nuestro corazón para que Dios haga ese cambio en nuestra vida. Que nosotros podamos saber que un encuentro lo cambia todo. Que Jesús siempre va a estar dispuesto a amarnos, a perdonarnos como lo ha hecho hasta el día de hoy. Pero nosotros necesitamos accederle al Señor nuestra vida y nuestro corazón.
porque Dios es un Dios que respeta, ¿verdad? Si nosotros no abrimos esta puertecita de nuestro corazón, Dios no lo va a forzar a usted para que Él pueda entrar. Pero que hoy nosotros podamos decirle al Señor que Él haga ese cambio en nuestra vida. Que así como esta mujer lo encontró en ese momento, en la mayor necesidad que ella tenía de tener ese amor que satisfazca nuestros corazones, nuestras vidas, nuestra alma, porque solo así vamos a seguir nosotros permaneciendo en el Señor. Amén. Así que les invito a que inclinen su rostro. Creo que no tenemos visitas en esta tarde, pero con esta palabra quiero dejarlas en su corazón, que un encuentro lo cambia todo. No importando cómo nos encontremos, cómo nos sintamos, pero Jesús quiere cambiar nuestra historia. Aunque el mundo ofrezca muchas cosas, pero eso nunca va a satisfacer el amor de Dios sobre nuestras vidas. Pero Jesús ofrece esa agua que transforma la vida, y esa vida es transformada para siempre. Cuando alguien tiene sed y tenemos ese verdadero encuentro con Jesús, eso se va a convertir en un gran testimonio para alguien más que le está yendo mal, para alguien más que lo esté necesitando. Un encuentro con Jesús puede cambiar en minutos lo que años nosotros no lo pudimos cambiar, pero Dios lo puede cambiar en un minuto o en menos. A veces hay personas que se sienten como la mujer samaritana, indignas de acercarse a Jesús, con un pasado difícil, con heridas en el corazón, buscando cómo llenar nuestra vida. Pero Dios quiere que tú y yo nos acerquemos a Él y tengamos ese encuentro con Jesús, que cambie nuestra vida, que cambie nuestra generación, que cambie nuestra familia, que cambie nuestros hijos, que cambie el entorno de nuestro hogar, de nuestra casa, de nuestra familia. Tal vez viniste a este lugar como cualquier otro día domingo, pero hoy Dios quiere que tú tengas ese encuentro con Él. Si hoy necesitas ese encuentro con Jesús, permíteme orar en esta tarde. Ponte sobre tus pies en esta tarde y podamos decirle al Señor que necesitamos una vez más ese encuentro con Él, que necesitamos ese encuentro con Jesús. Que aún lo que estemos buscando, lo que estemos tratando de cómo llenar ese vacío, esa desesperación, esa angustia, que nosotros podamos venir delante de Él y podamos decirle: Señor, aquí estoy con mi corazón. Haz tú como quieras hacer en esta tarde, Señor, en nuestras vidas. Así como esa mujer, Señor, que iba todos los días a ese pozo buscando agua, Señor, con una vida difícil, Padre, pero tú llegaste al encuentro de su vida, Señor, y tú cambiaste su entorno, tú cambiaste su vida, Padre. Y hoy así, Papito Bello, queremos venir en esta tarde, Señor, a decirte que necesitamos ese encuentro genuino contigo, Padre. Ayúdanos, Señor, porque tu amor es tan grande, Padre, que aún sabiendo, Señor, que te fallamos, tú permaneces fiel, Señor.